A nuestros hermanos y amigos, que Dios bendiga cada una de sus vidas. Agradecemos el espacio que ustedes tienen para poder, junto con nosotros, estudiar la palabra de nuestro Dios. A aquellos también que han estado en varios videos acompañándonos, que Dios bendiga cada una de sus vidas. Realmente para nosotros siempre va a ser una alegría poder compartir y poder servirles y ser de una ayuda a cada uno de ustedes. Como algunos de ustedes han sabido, hemos estado estudiando la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosas. Por favor, acompáñenme en Colosenses capítulo 1, versos 12 y del 12 al 14. Ya lo vimos en el video anterior, sin embargo, quiero retomar algunas de las palabras aquí que nos van a ayudar también para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay una parte importante, y aquí Pablo dice nos ha librado, y después dice y trasladado. Bueno, estas dos palabras hay que destacarlas, ya que liberarse o estar libertado o librado en su etimología o en su raíz, nos enseña a acercarse al lado de. Posiblemente este significado tuvo un matiz distinto en el tiempo del apóstol Pablo, pero al final siempre tiene un grado de realidad, siempre tiene un grado de veracidad su significado. Es decir, que el apóstol Pablo nos da a entender también de que el ser humano ha tenido que ser acercado al lado ¿de quién? De Dios. Entonces por eso Pablo dice, nos ha libertado de la potestad de las tinieblas. Porque precisamente cuando él dice nos ha libertado, enseña que es un acto completo por parte de Dios. Que no fue algo a medias. Que no significa que Dios inició y se quedó por un tiempo esperando que pase muchos años más y se olvidó de eso. Claro que no. Él ya dice, nos ha libertado de la potestad de las tinieblas. Entonces fue un acto completo, un acto que realmente nos deja ver que Dios es perfecto en el plan que él tenía. Ahora, ¿en qué sentido? Porque Dios ya tenía un plan redentor. Dios ya sabía que el hombre de alguna forma iba a fallar, pero él tiene un plan. Y a través de los años del Antiguo Testamento, parte del Nuevo, y ahora pues ya lo vemos a través de las Escrituras completamente, el plan de Dios fue perfecto. Tanto que precisamente por eso Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir, precisamente por el amor a nosotros. Entonces, vemos el plan redentor, vemos a Cristo que se humilla, es decir, se viene a estar en un cuerpo humano también, con el propósito de poder pasar a lo siguiente y es morir, pero que también resucita. Entonces hay un plan completo por parte de Dios. Por eso dice, nos libertó de la potestad de las tinieblas. Si no se hubiera completado el plan de Dios, no hubiera sido un plan perfecto. Hay personas que han enseñado que Dios tuvo que hacer un plan B y que ese plan B se va a observar cuando Cristo venga y dé 1000 años, en donde en esos 1000 años la persona va a tener la oportunidad de acercarse otra vez a Dios. Eso no es así, es una interpretación errónea que se toma de lo que son las escrituras allá en Apocalipsis, pero no se trata de eso. Cuando nosotros recordamos las palabras que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5 verso 10, enseña de que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir sea lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Entonces, cuando Cristo venga, no va a venir con ninguna relación a querer darte otra oportunidad, sino que Él va a venir ya a un juicio, a un juicio. Es directo su venida. Entonces, ese plan B que muchos hablan no es así. Precisamente porque Dios ya fue perfecto en su plan.
Cristo vino y Cristo resucitó. Ahora, quiero que por favor veamos nosotros, cuando Él dice nos libertó de la potestad de las tinieblas, significa que éramos esclavos entonces, pero que a través de ese plan perfecto que Dios tenía para la humanidad, entonces hoy venimos a ser libres. Acompáñenme en Hechos capítulo 26, verso 18, Hechos capítulo 26, verso 18, cuando se relata una vez más la conversión de Saulo de Tarso y que después llegó a llamarse Pablo, el apóstol Pablo, pero antes su nombre era Saulo de Tarso. Entonces vemos que dice Hechos 26, 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Cristo, no en nadie más, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las escrituras nos dan lo que es la razón de por qué Cristo viene, y es que es darnos el perdón de pecados y acercarnos a Dios. La etimología de la palabra libertó es acercarse al lado de alguien. Entonces el ser humano, cuando recibe a Cristo a través de la obediencia al Evangelio, es acercado a Dios, note, en Cristo. Por eso Hechos 26, 18 dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, note, de la potestad de Satanás, de todo este ambiente en el que él tiene el dominio, cuando hay pecado en el ser humano, de esa potestad, que ahora se conviertan a Dios. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí. No existe el nombre de una mujer, no existe el nombre de un personaje extra, más que solamente de Cristo. Cuando una persona tiene la fe en Cristo y obedece el Evangelio a través de las aguas del bautismo, por lo que nos dice Hechos capítulo 2, si usted me acompaña en Hechos capítulo 2, verso 38, dice el apóstol Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona obedece el Evangelio a través del bautismo, viene y recibe el perdón de pecados y hasta ese momento el Espíritu Santo inicia en su vida también. Entonces, no hay otra forma en que el individuo tenga ese perdón si no es en Cristo, a través de la obediencia del Evangelio por medio del bautismo. Entonces, regresando a Colosenses capítulo 1, vamos a observar que el apóstol dice, nos ha librado de la potestad, de la posición en el que usted y yo nos encontrábamos, hoy nos acercó a alguien, y este es a Dios, a través de Cristo, obviamente. De la condición de esclavitud, hoy nos llevó a una libertad. Ahora, vemos la siguiente palabra, dice trasladó. En aquel entonces, cuando un rey conquistaba una ciudad, iba con su ejército, peleaba, la tomaba, entonces los que pertenecían a esa ciudad, que perdieron, por decir así, entonces ellos eran tomados, esos ciudadanos eran tomados y llevados o trasladados o movidos de esa ciudad a la ciudad del rey que fue ganador. Entonces, cuando nosotros vemos que es este movimiento, esto le pasó también, y quizás por eso Pablo lo usa aquí, porque podemos especular de que Pablo lo usa debido a que los judíos de Colosas, sus antepasados, habían sido trasladados a la ciudad desde Mesopotamia por Antíoco el Grande. Entonces ellos posiblemente esta palabra cuando Pablo las envía y dice y trasladó en su mente vino el que un día fueron cautivos porque alguien los conquistó, alguien tuvo mayor fuerza, por decirlo así, los tomó a ellos de donde estaban y los trasladó a otro lugar. Ahora, ¿cómo se mira esto? Bueno, Dios
saquea también el dominio o saqueó el dominio de Satanás. Dios en Cristo hace que el poder que Satanás tiene no sea nada al final. Y vemos que Dios viene y de ese dominio de Satanás lo saquea para liberar a los cautivos. Después los lleva en un triunfo a su legítimo destino, que es el reino de Cristo, la iglesia de Cristo. De manera que la persona que está en pecado y que viene y tiene fe en Cristo y obedece el Evangelio a través del bautismo, entonces deja de estar en el dominio del enemigo, de Satanás, y viene ahora a ser movido a otro lugar. Lo importante de estas definiciones de trasladar es que en el antiguo tiempo los ciudadanos que eran libres, que estaban bien en un pueblo, en una ciudad, eran llevados a esclavitud. Pero en el caso de lo espiritual es diferente. Dios nos ha trasladado de la esclavitud a la libertad. Note la gran diferencia que hay entre lo material y lo espiritual. Un rey conquistaba y se llevaba esclavo a las personas, pero en este caso el rey, Dios, Cristo mismo, viene y libera al ser humano del pecado. Por supuesto, venimos nosotros ahora a un reino maravilloso, y por estar en ese reino tan maravilloso, creo que podemos, tanto usted y yo, responder con total agradecimiento, porque estamos en un lugar mucho mejor. Entonces viene y nosotros debemos aprender básicamente eso, ¿no? Que fuimos libertados, acercados a Dios. Si ustedes se recuerdan en Santiago, capítulo 4, nos enseña que los pecadores, dice, limpiad vuestras manos. En otras palabras, purifiquen sus vidas. Realmente hay una mancha en el ser humano, y esa mancha es la que no permite estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es amor. No, pues claro, porque es amor. Él ya nos dio todos los recursos que necesitamos para acercarnos a Él. Y ese es en Cristo. Por eso, cuando vemos nosotros, todos somos creación de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia aquí. Por eso Dios quiere que toda la creación, hablando del ser humano, pueda entrar a este entendimiento y obedecer el Evangelio de Cristo a través del bautismo y ser incluidos al reino de Cristo, que es la iglesia del Señor. Porque si esto no sucede, Dios está acá, Dios creador está aquí, y en este lado está la creación, el ser humano. Pero viene y hay esa respuesta del ser humano a la obediencia. Entonces ya no es solo creación, o viene a ser Dios, viene a ser Hijo y el Padre. Hay una relación diferente aquí y es algo mucho mejor. Cuando usted tiene a un padre que realmente cumple con ese rol como debe ser, va a sentirse en confianza, va a estar tranquilo, va a saber platicar, conversar, va a saber tomar ciertas medidas con él, va a saber obedecer, porque hay una relación básicamente de padre e hijo, o madre e hijo. En este caso, pues solamente tenemos a Dios nuestro Padre y Cristo nuestro Salvador. No existe nadie más que le pueda dar la salvación a usted. Eso es lo que las escrituras nos enseñan. Entonces, nosotros vemos esto. Es importante entrar al reino de Cristo. Y solamente es a través del Evangelio. Ahora, por favor, acompáñenme en Hechos capítulo 2. Vamos a regresar a Hechos capítulo 2, porque dice de lo siguiente, el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, vaya conmigo, note, dice, añadía a la iglesia, a la iglesia. Ahora, por favor, no pierdan de vista esto. Dice, añadían cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, ¿cómo es que se añadieron? Bueno, los versos anteriores nos dicen cómo. Ellos respondieron a lo que Pedro dijo. Arrepentíos y bautícese para el perdón de sus pecados y recibiréis
el don del Espíritu Santo y eran añadidos, según ya el verso 47, a la iglesia. Ahora, ¿cuál es esta iglesia? Vayan conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 18. Cuando hay esta interacción entre Cristo y Pedro, dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay un juego de palabras que se usa acá. El verso 18 menciona acerca que edificaría mi iglesia. O sea, le pertenece a Cristo. Es decir, entonces que la iglesia es la iglesia de Cristo. No de otro nombre o de otra forma como se llame, sino que es la iglesia de Cristo. Pero el 19 viene y le dice: y a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuál reino? ¿Era algo diferente de la iglesia? No, está hablando de lo mismo. Está hablando de la iglesia, está hablando del reino. Es lo mismo. Entonces, regresando a Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice que nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, nos trajo para ser ciudadanos de la iglesia de Cristo. Entonces, verso 14, ¿cómo se dio todo esto? Bueno, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Realmente esto es importante destacar. Nada hubiera sucedido de todo esto si no hubiéramos tenido la oportunidad, más bien, si no hubiéramos tenido una misión completa en la persona de Cristo. Y por favor, póngame un poco de atención a lo que voy en estos momentos a compartir. Me llamó mucho la atención y es un comentario respecto a esta parte, donde dice lo siguiente: para que pudiéramos ser liberados, tuvimos que ser redimidos. Nuestra salida del dominio de las tinieblas solo ha sido posible gracias a nuestra redención, es decir, el pago de nuestro rescate. Bajo la ley del Antiguo Testamento, en determinadas circunstancias, un reo a muerte podía ser liberado de la pena capital mediante el pago de un rescate, y usted puede eso constatarlo en Éxodo 21:30. En la actualidad, cuando alguien es secuestrado, sus captores suelen liberarle solo si se paga un rescate. En el mundo antiguo, el poder ser liberar a un esclavo, era importante exigir el pago de un rescate. Ahora, algo de todas estas ideas está presente en este versículo 14. La raza humana entera ha sido secuestrada por el usurpador y necesita ser rescatada. Nuestro captor es un tirano cruel que nos somete a severas esclavitudes de las cuales necesitamos ser liberados. Pero puesto que nuestra triste condición no es solo consecuencia de una tentación o de una forma en que Satanás ofrece al ser humano, también es porque hay rebeldía por parte del ser humano. Es decir, una cosa es que el enemigo ponga todos los recursos habidos y por haber, que le ponga en bandeja de plata todas las tentaciones, pero otra cosa muy diferente es que el individuo tenga culpa por ser rebelde, por no querer estar cerca de Dios. Entonces, cuando esto sucede, hay una esclavitud al final y se necesita el pago de un rescate adecuado. Cuando vemos estos matices, las Escrituras nos enseñan que la redención era importante en aquel tiempo para los esclavos. El ser humano está bajo la esclavitud del pecado. Juan 8:34. Romanos capítulo 7, verso 14. Está esclavos de los placeres mundanos. Tito 3:3. Y de la voluntad del enemigo. En Efesios 2:2.
con todo lo que Él ofrece, ¿no? Las tentaciones que Él ofrece. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no hay nada que se pueda conseguir de una manera propia para liberarnos de esta esclavitud. El precio de esa liberación es demasiado alto y el opresor, que es Satanás, exige un precio completo y muy elevado. De manera que ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre es lo que Pablo dice ahora aquí en Romanos, en Colosenses 1:14, en quien tenemos ese pago, esa redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados. Tuvo que haber derramamiento de sangre, de un sacrificio perfecto, porque ese era el precio, completo. Cristo hizo un sacrificio completo, no fue a medias, no solamente dio una parte de él, sino también es que él dio toda su vida, al punto de morir en la cruz. Y fue alzado en aquella cruz, y las personas lo vieron. Ahora, no solamente tenemos que ver esa cruz, tenemos que ver a Cristo que también ascendió. Y porque ascendió, ahora hay que ver que está allá en los cielos. Esas tres cosas nos muestra que Dios, en cuanto a liberar, a trasladar y a redimir, que Dios toma forma humana en la persona de Cristo para hacer eso. Si usted observa el capítulo 1, verso 22, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, anótela, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces se necesitaba a alguien en la cruz, y eso fue Cristo. Entonces, Cristo muere en la cruz, por eso necesitó ese cuerpo en carne y así morir por nosotros. Si usted mira, Cristo también resucita de entre los muertos y ascendió a los cielos. Capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, vemos que no hubiera sido completo, confiable, creíble la redención y el pago de Cristo si Él no hubiera resucitado. Pero resucitó de entre los muertos y ascendió. Y por eso nosotros debemos obedecer ese evangelio a través del bautismo. Colosenses, usted querido amigo, querida amiga, que no ha podido encontrar la respuesta a cómo llegar a ser salvo. Esta es la respuesta, la obediencia al evangelio por medio del bautismo. ¿Por qué? Porque de esa manera, si usted mira Colosenses capítulo 2, verso 12 al verso 14 dice lo siguiente, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, cuando vemos esto, vemos que esta redención, ese pago que era, ese precio que era tan alto, fue pagado. Y eso se pagó por medio de que Cristo vino a este mundo, murió, fue sepultado, pero resucitó y ascendió a los cielos. Eso es el evangelio. Y ese evangelio es el que se necesita obedecer por medio del bautismo. Por eso Pablo dice aquí, sepultados con él en el bautismo. Entonces, es importante que la persona tenga la capacidad, el análisis individual de reconocer que está mal y que necesita la salvación en su vida. Un bebé no lo puede hacer. Un bebé no tiene pecado original como se ha enseñado en algunos grupos religiosos. No es así. Necesita cada individuo tomar una decisión propia y que el bautismo es el resultado de ese análisis, de ese arrepentimiento en el corazón
y decir, voy realmente a obedecer el Evangelio y junto con Cristo ser sepultados en agua, morir el pecado, sepultados en agua y resucitar a una nueva vida, como dice Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. El apóstol Pablo nos enseña aquí entonces que por medio de Cristo tenemos esa redención. El escritor a los hebreos nos enseña que si no hay derramamiento de sangre, no se hace esa remisión de pecados. Hebreos 9:22. También nos enseña el escritor a los hebreos que los sacrificios que se hacían antes de machos cabríos no podían quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, verso 4. Ahora en día hay muchas personas que se meten a lo que es la brujería y todas estas áreas que al final no son nada y no pueden ayudar a nadie absolutamente en nada. Eh, lo único que se hizo fue sacrificar a alguien y fue a Cristo para el perdón de pecados. No existe otras formas del por qué, otras razones del por qué sacrificar algo a alguien. Entonces, la sangre de Cristo nos da la oportunidad de poder estar bien con Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20 y Efesios capítulo 1, verso 7, usted puede leer también. Cuando él dice aquí, en quien tenemos redención, la frase en quien nos muestra que es solamente en Cristo. No hay nadie, no se enfoca en otro ser el perdón de nuestros pecados, solamente en Cristo. En Él se encuentran todas las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, del 2 en adelante, usted puede darse el tiempo y leer esas bendiciones espirituales. Llegar a estar santos, sin manchas, a poder ser llamados y adoptados hijos de Dios. La bendición más hermosa es la vida eterna. Por favor, acompáñenme en Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No existe nadie más que pueda darnos la vida eterna, que no sea solamente en Cristo. De manera que es lo que el apóstol viene y nos quiere dar a entender aquí. Nos liberó, nos trasladó, nos redimió en Cristo. No existe nada, ni nadie más. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Por eso, entonces vamos a entender todas las otras cosas que más adelante el apóstol Pablo va a hablar, en donde dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen que dice aquí es una palabra griega que denota lo que es una representación, denota lo que es una figura. Es decir, Cristo es como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia. Si usted mira conmigo Hebreos capítulo 1, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor, note, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es Dios. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la esencia de Dios. Cristo es la forma en sí de Dios. Por eso quiero que vea conmigo Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y note, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De manera que nosotros vemos que Cristo es Dios y que Él tuvo que venir a este mundo y que Dios, la esencia de Dios, tuvo que venir en un cuerpo humano para poder padecer, y en ese sacrificio completo de vida, porque era el precio muy alto, se entregó, murió, pero también resucitó. Y por eso usted y yo tenemos la esperanza de vida eterna, porque en Él, únicamente en Él, podemos encontrarla. Este pasaje provee evidencia de que Cristo es Dios. Provee evidencia de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo también, el cual deidad muchas personas niegan ahora en día. Dicen de que Cristo no pudo haber sido Dios porque habitó en un cuerpo físico y el cuerpo físico es pecaminoso. Ese era uno de los problemas del cual se estaba dando aquí en Colosa. Por eso viene el apóstol Pablo y también escribe esto, para que los hermanos afirmen su fe de que Cristo también era Dios, de que Cristo poseía también la divinidad y que Cristo, a pesar de ser Dios, también vino a ser parte de esa experiencia humana, y por eso Él nos entiende, Él sabe cómo somos y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Ahora, Él fue ejemplo en todo, Él no pecó, pero sí sabe qué es sentir el dolor y también cómo es estar expuesto a las tentaciones, porque Satanás lo hizo, pero también Él nos dejó un gran ejemplo, y es salir victorioso de esas tentaciones, obedecer a Dios y estar eternamente con Dios. Eso es lo que ahora le invitamos a usted, querido amigo o amiga, para que pueda obedecer el Evangelio y tener también de ese ejemplo de Cristo una experiencia real en su vida. Y usted, querido hermano o hermana, poder entender de que tenemos nosotros en nuestra vida algo maravilloso. No lo perdamos. Ya Cristo hizo su parte. Hoy, tanto usted y yo debemos también hacer nuestra parte. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.